La historia humana está plagada de fenómenos extraños. Algunos, con el tiempo, han sido explicados. Otros siguen ardiendo en el misterio. Entre estos últimos, uno de los más perturbadores es la llamada combustión humana espontánea, un evento en el que una persona parece prenderse fuego sin una fuente externa evidente. Durante siglos, la humanidad ha documentado casos de cuerpos calcinados hasta los huesos, mientras los objetos cercanos permanecen intactos. Un fuego selectivo, íntimo y aterrador. Este es el relato cronológico, documentado y contrastado, de uno de los enigmas más siniestros de la historia médica y forense. La primera mención ampliamente reconocida proviene del año 1641. El médico danés Thomas Bartholin, famoso por sus estudios anatómicos, relató un caso ocurrido en Milán. Según su informe, una mujer había consumido alcohol en exceso y mientras dormía, fue consumida por las llamas sin que su entorno se incendiara. Solo su cráneo, parte del pecho y extremidades sobrevivieron parcialmente al fuego. El resto fue reducido a cenizas. Décadas después, en 1673, el francés Jonas Dupont publicó De Incendis Corporis Humani Spontaneis, la primera recopilación sistemática de casos de combustión humana espontánea. Este libro incluyó relatos de víctimas encontradas calcinadas sin causa aparente y ayudó a popularizar el concepto en Europa. En el año 1745, París fue escenario de uno de los casos más documentados de la época. Nicole Millet fue encontrada completamente quemada en su cama. Su esposo, Jean Millet, fue acusado de asesinato. Sin embargo, el médico legal de la época, el cirujano Nicolas Lecat, defendió que la mujer había sido víctima de una combustión espontánea. El tribunal aceptó esta explicación y absolvió a Millet del crimen. El testimonio del médico fue clave. Describió cómo la cama apenas había sufrido daño, mientras el cuerpo de Nicole estaba casi completamente destruido. La grasa humana, dijo, pudo haber actuado como combustible, manteniendo una llama sostenida desde dentro del cuerpo. Aunque más conocido en el siglo XX, algunos antecedentes con características similares se documentaron antes. En 1832, una anciana llamada Grace Pitt, madre de un reverendo anglicano, fue encontrada calcinada en su propia casa en Ipswich, Inglaterra. Su cuerpo, reducido a cenizas y una pierna, intacta desde la rodilla hacia abajo. La silla donde estaba sentada fue apenas chamuscada. El diario Annual Register informó sobre el hecho como una conflagración parcial, incomprensible, de una mujer viva. El fenómeno llamó la atención de autores de la época. Charles Dickens, en su novela Casa Desolada, describió la muerte del personaje Crook por combustión espontánea. Dickens defendió la plausibilidad del fenómeno cuando fue criticado por los científicos contemporáneos, afirmando que los casos documentados eran demasiados para ser ignorados. En julio de 1951, el fenómeno regresó con fuerza a la conciencia pública gracias a un caso ocurrido en St. Petersburg, Florida. Mary Hardy Reeser, de 67 años, fue hallada reducida a cenizas en su sillón. La única parte de su cuerpo que quedó reconocible fue su pie izquierdo, aún calzado con una pantufla. Las paredes estaban ennegrecidas y los objetos cercanos apenas afectados por el calor. Lo más desconcertante, la temperatura necesaria para reducir un cuerpo humano a cenizas se estima en más de 1600 grados Fahrenheit, una intensidad que ni siquiera dañó en seres plásticos a pocos metros. El FBI se involucró. En su informe final, concluyeron que Mary probablemente se durmió con un cigarrillo encendido tras tomar somníferos, y que su ropa inflamable y grasa corporal alimentaron la llama. Pero no todos estuvieron convencidos. El caso de Mary Reeser fue el primero en ser considerado oficialmente inexplicable por muchos expertos en incendios domésticos. Desde Milán a París, de Ipswich a Florida, los cuerpos carbonizados cuentan una historia que la ciencia aún no ha podido cerrar. Si bien algunos apuntan a una combinación de factores físicos, como el efecto mecha,
donde la ropa actúa como una vela encendida por la grasa corporal. Otros siguen viendo en estos sucesos algo más allá de lo material, algo todavía sin nombre, algo oculto bajo la superficie de lo conocido. La combustión humana espontánea no es solo un misterio médico. Es una grieta ardiente en la comprensión del cuerpo humano, una frontera borrosa entre lo natural y lo inexplicable. Y esto apenas comienza. Durante la segunda mitad del siglo XX, los informes de combustión humana espontánea comenzaron a multiplicarse. Aunque los avances en la ciencia forense ofrecían nuevas herramientas para la investigación, muchos de estos casos seguían desafiando toda lógica. Cuerpos reducidos a cenizas, habitaciones apenas alteradas y la constante incógnita. ¿Por qué se quema solo el cuerpo? En diciembre de 1953, en Londres, el caso de una mujer llamada Phyllis Newcomb conmocionó a la opinión pública. La joven de 22 años salía de un baile cuando su vestido comenzó a arder repentinamente. Testigos afirmaron que no había ninguna fuente de ignición evidente. Murió días después por quemaduras severas. La investigación oficial apuntó a que el vestido de material sintético y la fricción podrían haber generado electricidad estática, pero esa explicación nunca fue completamente aceptada. En 1964, en Coudersport, Pensilvania, Helen Conway, una anciana de más de 80 años, fue hallada completamente calcinada en una mecedora. Su cuerpo fue reducido a cenizas, pero la mecedora, la alfombra y el resto del cuarto presentaban escasos daños. Los expertos locales concluyeron que debió tratarse de una combustión por fuente desconocida. El caso fue tan desconcertante que llegó a formar parte de estudios universitarios sobre fenómenos inexplicables. Quizás el caso más documentado de esta época fue el de Jeannie Safin, ocurrido en Londres, en septiembre de 1982. Jeannie, de 61 años y con una discapacidad mental desde el nacimiento, estaba sentada en la cocina junto a su padre cuando, sin razón aparente, una llamarada azul brotó de su cuerpo. Su padre, testigo directo, intentó apagar el fuego arrojándole agua y envolviéndola en una manta. Aún así, Jeannie murió días después por quemaduras severas en su cara y torso. Lo inquietante no fue solo el fuego repentino, sino que no había velas, cigarrillos ni hornallas encendidas. El fuego parecía surgir desde dentro. El patólogo concluyó que las quemaduras eran demasiado severas para haber sido causadas por una llama externa común, pero no halló químicos inflamables ni rastros de combustión clásica. En enero de 1980, Henry Thomas, un hombre jubilado de Gales, fue hallado completamente reducido a cenizas en su sala. Solo su cráneo y parte de la pierna permanecían. Su sillón estaba destruido, pero las paredes, cortinas y mesa de café mostraban escasos daños. La causa oficial fue efecto mecha, pero jamás se determinó cómo comenzó el fuego. En 1986, en Vancouver, Canadá, un hombre llamado George Mott fue hallado en su habitación, completamente incinerado. Las paredes estaban intactas, el colchón apenas chamuscado, pero su cuerpo estaba reducido casi en su totalidad. Era un bombero retirado. Su hijo afirmó que George era un hombre sano y que no fumaba ni tenía hábitos peligrosos. La policía cerró el caso como muerte por causas desconocidas. Un patrón inquietante comenzaba a emerger. Las víctimas eran en su mayoría personas solas, muchas veces mayores, a menudo con movilidad reducida. En todos los casos, los objetos combustibles del entorno, alfombras, cortinas, libros, permanecían prácticamente ilesos. El fuego, de alguna forma, parecía ignorar el entorno y concentrarse únicamente en el cuerpo humano. Los forenses introdujeron el concepto de efecto mecha, comparando el cuerpo humano con una vela. La ropa actúa como mecha y la grasa corporal como combustible. Pero esa teoría, si bien funcional en ciertos experimentos, no explica cómo la ignición inicial ocurre, ni por qué el fuego se mantiene estable por horas sin propagarse. Investigadores como el Dr. John DeHaan
Llevaron a cabo pruebas usando cadáveres de cerdos envueltos en mantas y ropas, y lograron reproducir en parte el patrón de quema localizada, pero las temperaturas alcanzadas fueron mucho menores que las registradas en los casos reales. Además, los olores, residuos y el tiempo que requería ese proceso no coincidían con la rapidez y limpieza de ciertos casos. En algunos incidentes, como el de Jack Angel en 1974, la víctima sobrevivió. Angel, un vendedor estadounidense, despertó en su habitación con quemaduras severas en brazos y pecho, sin saber cómo ocurrió. Declaró que había sentido una extraña presión en el pecho antes de perder el conocimiento. Despertó al día siguiente parcialmente quemado, sin rastro de fuego en la habitación. Aunque algunos dudaron de su relato, el suceso alimentó teorías que apuntaban a fenómenos fisiológicos desconocidos. En la India, en 1988, se reportó el caso de Shyamala Rajaram, una joven de 19 años cuya ropa comenzó a arder mientras cocinaba. Aunque el incidente fue atribuido a un accidente doméstico, varios testigos aseguraron que no hubo contacto directo con ninguna fuente de calor. Algunos medios locales lo relacionaron con fuego interior o desequilibrios espirituales. Durante la década de los 90, la televisión, las revistas especializadas y los círculos paranormales empezaron a recoger estos casos con mayor frecuencia. En muchos documentales se introdujeron teorías que iban desde rayos globulares, combustión por microondas atmosféricas, hasta la intervención de campos electromagnéticos internos. La ciencia médica, sin embargo, no se ha pronunciado oficialmente reconociendo la combustión espontánea como un fenómeno legítimo. La mayoría de los informes atribuyen las muertes a causas más convencionales: cigarrillos, alcohol, velas, mecheros. Pero incluso entre los forenses, existe una minoría que acepta que ciertos casos escapan completamente a la lógica del fuego tradicional. Hasta hoy, más de 200 muertes en los últimos 3 siglos han sido clasificadas como sospechosas o compatibles con combustión humana espontánea. En los informes policiales, abundan frases como ninguna fuente de ignición hallada, carbonización extrema, órganos internos licuados y zona de combustión limitada al perímetro del cuerpo. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué se enciende primero, la ropa o el alma? Con la llegada del siglo XXI, la combustión humana espontánea pasó de ser una rareza histórica a convertirse en un fenómeno incómodo, pero no olvidado. La medicina forense avanzó, pero los casos continuaron. Aunque más escasos y con menor cobertura mediática, los incidentes recientes siguen sin ofrecer respuestas concluyentes. En diciembre del año 2010, el Reino Unido volvió a ser escenario de un caso desconcertante. Michael Faherty, un hombre de 76 años, fue hallado muerto en su domicilio en Galway, Irlanda. Su cuerpo estaba calcinado en el salón de su casa, pero los muebles, paredes y objetos cercanos no mostraban daño significativo. La investigación fue llevada por el forense Kieran McLaughlin, quien dictaminó que la causa de muerte fue combustión humana espontánea. Fue la primera vez en la historia legal del país que esa frase se usó en un certificado de defunción. El hecho fue ampliamente cubierto por la prensa internacional. El forense aclaró que no había ninguna fuente de ignición externa y que ningún aparato eléctrico o sustancia inflamable se encontraba en el entorno inmediato. La policía, tras una inspección exhaustiva, tampoco encontró evidencias de suicidio ni de intervención de terceros. La comunidad científica se mantuvo en silencio. Otro caso relevante ocurrió en el 2005, en Francia. Una mujer de 41 años fue hallada muerta en su departamento. Su cuerpo estaba parcialmente carbonizado, sobre todo desde el abdomen hasta la cabeza. Las extremidades estaban casi intactas, al igual que su cama y muebles a centímetros de distancia. El fuego, según los bomberos, pareció originarse desde el interior del torso. La autopsia reveló tejidos totalmente calcinados, con los huesos del cráneo fragmentados por el calor interno. Aunque los informes fueron reservados, algunos médicos involucrados filtraron que la combustión espontánea fue discutida seriamente. En Japón, en el año 2008,
Se reportó la muerte de un anciano de 69 años en Osaka. Fue hallado por sus vecinos luego de que detectaran un olor extraño. El cuerpo estaba reducido a cenizas en medio de la sala, y el tatami donde yacía no había ardido más allá de una mancha circular. El informe policial fue clasificado como ignición inexplicable, sin más detalles. Los medios locales evitaron usar el término combustión espontánea, pero la descripción del hecho fue compatible. Con los avances en tecnología, algunos científicos comenzaron a estudiar el fenómeno desde nuevos ángulos. Se exploraron campos como la bioelectricidad, la piroforicidad de ciertos compuestos químicos corporales e incluso la acción de bacterias generadoras de calor, como las que se hallan en ciertos procesos de descomposición. Un estudio publicado en el año 2013 por investigadores italianos revisó más de 30 casos históricos y modernos. El documento concluyó que el fenómeno podría explicarse por una combinación de factores: un entorno seco, una fuente de ignición pequeña pero sostenida, la grasa subcutánea actuando como combustible, y un estado de inconsciencia prolongado en la víctima. Sin embargo, los autores reconocieron que muchos informes antiguos y recientes aún contenían aspectos difíciles de replicar en laboratorio. Otro enfoque surgió del campo de la medicina energética. Algunos teóricos alternativos afirmaron que bajo condiciones extremas de estrés, epilepsia o alteración neuroquímica, el cuerpo humano podría generar un tipo de descarga energética interna similar a una implosión. Estas ideas, aunque descartadas por la medicina convencional, han ganado atención en foros y círculos esotéricos. En paralelo, las teorías más extravagantes no desaparecieron. Algunos sugirieron la acción de rayos globulares, una forma rarísima de descarga eléctrica atmosférica que puede atravesar paredes y quemar objetos sin dejar rastro. Otros apuntaron a posibles emisiones de microondas de origen desconocido o a procesos cuánticos no comprendidos que alteran la energía molecular del cuerpo humano. En el año 2018, en la ciudad de Puebla, México, un joven de 27 años murió en circunstancias extrañas. Según su familia, se encontraba en su habitación, sin fuente de fuego alguna, y fue hallado con quemaduras concentradas en el torso y rostro, mientras el colchón estaba intacto. Los peritos descartaron explosión de gas o cortocircuito. El caso nunca fue cerrado oficialmente. Las redes sociales han amplificado el fenómeno, pero también han diluido su seriedad. Videos de supuestas combustiones espontáneas, casi todos falsos o manipulados, circulan con millones de vistas. Esta banalización ha perjudicado la investigación seria, haciendo que muchos forenses eviten siquiera usar el término por temor al descrédito profesional. Hoy, la combustión humana espontánea sigue siendo un enigma. No existe una definición médica oficial. No está reconocida en los manuales de patología, ni se enseña en las facultades como fenómeno real. Sin embargo, los casos documentados, bien conservados en archivos forenses y académicos, siguen existiendo. Siguen desafiando las leyes de la termodinámica, la lógica del fuego y la propia comprensión del cuerpo humano. Lo que sabemos es esto: en ocasiones, sin advertencia, un cuerpo arde desde dentro, consumiéndose en un silencio feroz. No hay señales de lucha, no hay gritos, ni llamas que se extiendan por la habitación. Solo cenizas, una pierna o un cráneo, y una estela de preguntas sin respuesta. ¿Es un accidente? ¿Un fallo bioquímico? ¿Una anomalía energética? ¿O es el eco de un conocimiento que aún no comprendemos? Quizá la combustión espontánea sea una advertencia, una grieta en lo que creemos entender del cuerpo, o tal vez, solo tal vez, sea algo que vive con nosotros esperando el instante exacto para encenderse. Y cuando lo hace, no deja nada, solo fuego y silencio.